Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este estudio que venimos realizando durante este tiempo. Eh, bueno, vamos a dar un minuto para que se vayan conectando. Vamos a ir mirando eh, quiénes se pueden ir conectando. Vamos a esperar un minuto, no, unos segunditos. Sí, Un minuto es mucho. los minutos son muy valiosos para este tipo de videos y para el día de hoy, más que vamos a aprender un nuevo tema. Entonces vamos a tener, creo que cortico el tiempo. Sí, va a ser. Vamos a estar corriendo un poco. Perdón Entonces, de antemano si hablamos muy rápido. Pero bueno, bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por prestarnos atención, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por el sacar su deseo tiempo. de querer aprender y tener este tiempo para poder ir aprendiendo más acerca de lo que el Padre quiere hablar para este tiempo para todos nosotros. Vamos a iniciar orando. Les invitamos a que allí donde estemos podamos orar ante el Padre como hemos Aprendido. aprendido. Orar es hablar con nuestro Dios, nuestro Padre, estar allí presentes. No importa el lugar, simplemente el deseo de tu corazón, expresarlo ante Dios. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos permite, Señor, aprender, Señor, indagar, Señor, profundizar en tu palabra, Señor. Gracias por estos tiempos, Señor. Gracias porque eh, cambiaste todo, Señor. Cambiaste nuestro pensamiento, cambiaste nuestra manera, Señor, nuestra rutina, Señor. Y bueno, Señor, te damos gracias porque podemos profundizar más en tu palabra, porque hemos podido eh, compartir este tiempo en familia. Señor, gracias te damos porque hemos podido ser edificados, Señor, como cuerpo, Señor, como un solo cuerpo, Señor, el cual tú has llamado, Señor, para que seamos edificados, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque podemos ver el reflejo de tu amor, Señor, día tras día, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Gracias te damos por esta nueva, Señor, enseñanza que vamos a iniciar el día de hoy, Señor. Gracias por lo que ya hemos venido aprendiendo, Señor. Y Padre, te damos gracias porque eres tú, Señor. Eres tú para este tiempo, Señor, permitiéndonos aprender esto, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos, Señor, por cada persona que se conecta en este momento allí en sus casas, Señor. Oramos, Señor, porque sea la palabra, Señor, de esta noche, Señor, impregnada en sus vidas, Señor, y que no solo quede allí, Señor, sino que podamos aprender a vivir, Señor, en la palabra, Señor, que tú nos enseñas día tras día, Señor. Oramos por la revelación de tu palabra, Señor. Oramos por un buen entendimiento, Señor, por una buena administración de esos conocimientos, de esa revelación, Señor, que tú nos traes, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, antes de iniciar este nuevo tema, como ayer Marce nos indicaba, de que ayer finalizábamos y hoy iniciamos con uno. Antes de iniciar, queremos hacer una aclaración. Es sencilla, quizás algunos la percibieron, otros no, como en el caso de nosotros. Pero bueno, el tema es que ayer Marce estaba dando o estaba enseñando acerca de los acuerdos que el pastor Price estaba nombrando. Y en el primer acuerdo ella citó una cita bíblica que es el Salmo 153, verso 1. Más o menos como en el minuto 16 al 18 ella nos está enseñando esta parte. Aclaramos, no es el Salmo 153, sino el Salmo 53, versículo 1, y que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Entonces ella nos estaba enseñando acerca de que nosotros no debemos de tomar la Biblia como frases y nos estaba dando el ejemplo acerca del ateo, de que el ateo podía tomar estas citas, las citas bíblicas, tanto como el Salmo 14, versículo 1 y el Salmo 53, versículo 1, y tomar como referente solo la frase no hay Dios.
Entonces hacemos esta aclaración de este texto para todos nosotros. Muchas gracias y muchas gracias por la paciencia y por todo lo que ustedes también han colocado para que esto pueda llegar aún mucho más a otras personas. Ya finalizando con esta aclaración, entonces vamos a iniciar con el tema de esta semana. Recordemos, este es un estudio bíblico, entonces queremos que todos nosotros, tanto nosotros como Casas del Artesano y tanto ustedes que están viendo diferentes congregaciones, podamos ir creciendo en el conocimiento de la verdad acerca de lo que el Padre quiere hacer para este tiempo y para este momento. Bueno, este tema se llama la fe del mundo real. Y vamos a tocar algunas cositas que quizás nosotros como cristianos, como creyentes y personas que quizás aún no asistamos a alguna congregación, a una iglesia, hemos aprendido erróneamente. Se nos han enseñado erróneamente. Entonces queremos que el Padre, así como se nos ha revelado en nuestras vidas, también deseamos que el Espíritu Santo traiga revelación al corazón de ustedes aún mucho más, entendimiento aún mucho más de la palabra de Dios, entendimiento aún mucho más de lo que el Padre desea para ese tiempo. Entonces, vamos a iniciar. Iniciamos con, bueno, ya les dije, la fe del mundo real, como hemos visto, cada cartilla tiene un tema y cada tema tiene un subtítulo. Este subtítulo es el grupo A de Dios. Muchos de nosotros creemos y consideramos que hay un grupo A de Dios, que es el grupo como élite de Dios. Y aún muchos de nosotros creemos eso. Entonces vamos a ir desarrollando esa parte. Ok, como primer punto, vamos a dictar las citas que vamos a ver, pero las vamos a ver más adelante. Entonces, para los que toman apuntes allí, vamos a ver Génesis capítulo 4, verso 17 al 26 y Efesios 4 al 11. Entonces, para que lo tengamos allí presente, lo vayamos buscando, lo tengamos listo para cuando lo vayamos a leer. Como un primer punto, el día de hoy queremos ver, ¿crees tú que Dios tiene un grupo de gente especial? Muchos de nosotros lo hemos considerado y lo hemos creído, que Dios tiene un grupo selecto de personas que Él creó a la humanidad, pero algunos los escogió para un tema específico y al resto de la humanidad para otra cosa. Algunos de nosotros asumimos que los personajes principales de la Biblia son algunos personajes de la Biblia son sobre todo predicadores, profetas, pastores o en fin, y creemos que ellos son el grupo A de Dios. O sea que en ese orden de ideas no estaríamos en el grupo A de Dios. Y muchos de nosotros hemos creído esa parte, que el llamado de Dios es solo para pastores, para profetas y solo para las personas que se paran en un púlpito y predican y enseñan y ya. Pero Dios nos quiere enseñar en esta parte de que, y lo vamos a ver más adelante, los voy a dejar ahí. Que hay una buena noticia. Hasta ahí, hasta que se queden al final. La invitación es que se queden hasta el final si quieren saber la respuesta a esta pregunta, ¿ok? Entonces, ese es el primer punto. Tengámoslo allí. Meditemos en esta pregunta. ¿Crees tú que Dios tiene un grupo de gente especial? Bueno, como nos han enseñado acerca de dos mundos en los cuales vivimos, entonces, ¿cuáles son esos dos mundos en los cuales vivimos? Valga la redundancia de la pregunta. Y uno de ellos vemos que es el mundo espiritual y otro que es el mundo secular. ¿Por qué hablamos de esto? Porque así nos han enseñado, ¿cierto? Vemos de que por mucho tiempo en la iglesia, no solo en la sociedad, sino en la iglesia también nos han enseñado esa parte, de que hay dos mundos. Y el mundo espiritual es en el cual buscamos ir a la iglesia cada domingo, en el cual queremos aprender acerca de Dios,
en el cual hacemos los estudios bíblicos, buscamos una relación personal con Jesucristo. Y en el mundo secular, nuestro diario vivir con las propias dificultades, todo tipo de tentaciones, formas de compromiso y una cantidad de conflictos. Entonces nos han enseñado de que hay dos mundos, mundo espiritual y mundo secular. Pero hay una buena noticia. Esta cartilla está llena de buenas noticias y de argumentos que quizás el enemigo ha colocado en nuestro corazón y que en este momento van a ser derribados a través de la palabra, a través de la luz, a través del amor de Jesucristo. Entonces vemos de que les dije la buena noticia. Vamos a leer 1 Corintios 2, versículo 11 al 18. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espiritual del hombre que está en él? Otra vez. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el Espíritu juzga... Perdón. Verso 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, para la persona que es espiritual, todo es espiritual. Y nosotros somos espirituales, de manera que el enfoque es espiritual. Entonces, este es uno de los primeros argumentos que en este momento se derriban. El hecho de que existen dos mundos y que yo como creyente o como cristiano, entonces en ocasiones pertenezco a este y en ocasiones pertenezco a este otro, o en la mañana pertenezco a este y en la tarde pertenezco a este otro. Entonces vemos aquí cómo a través de la palabra nos enseñan acerca de que nosotros somos hijos de Dios y de que nosotros vemos ese el enfoque espiritual. Y hemos visto de que muchos de los argumentos se han filtrado a través de los años en la iglesia, a través de los años al cuerpo de Cristo. Y nosotros hemos crecido con todos estos argumentos que no son válidos, que a través de la palabra de Dios y a través de las escrituras ni siquiera existen y no son sustentados a través de las escrituras. Simplemente han sido influenciados a través de filosofías humanas, a través de personas que quizás hicieron como ayer nos estábamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios, del hecho de coger un texto y no interpretarlo como debe de ser, viendo el contexto, viendo en qué situación se estaba escribiendo, en qué momento se estaba dando, ¿sí? Entonces, esos son los argumentos que en este momento Dios ha quitado y Dios está quitando para todo su pueblo. Y estamos incluidos todos nosotros, no solo nosotros los que estamos acá frente a una cámara hablando, sino a todas las personas que Dios les está hablando en diferentes partes, en las naciones, y Dios les está hablando a través de diferentes medios de comunicación que en este momento se encuentran. Ok. Como tercer punto, y ahora sí, recuerdan que al inicio hablamos de las citas bases, de los textos bases que íbamos a manejar el día de hoy. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 4 verso 17 al verso 22. Espero que ya lo hayan buscado, lo hubieran tenido allí presente. Entonces dice así: y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad,
Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó por sí dos mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Y Ada dio a luz a Jabel, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín era Nama. Nama. Ok, mientras que estábamos haciendo este estudio, hablaba una persona y decía que de pronto Caín era un gran escritor por todos los nombres que colocó acá. y quería hacer un pequeño trabalenguas con todos los nombres. Bueno, quizás este pasaje nos dicen, pero ¿de qué se trata este pasaje acerca de la fe? ¿O qué tiene que ver la fe del mundo real con este pasaje? Entonces vamos a ir aprendiendo un poco porque dentro de las escrituras y desde el inicio vemos a un Dios creativo. Vemos a un Dios que está impartiendo creatividad por todo lado. Y quizás muchos de nosotros lo hemos leído y vemos que son tantos nombres, que como tan enredados, como tan complicados, pero realmente en el fondo de esos nombres hay un algo. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vemos a tres personajes, a Jabal, Jubal y Tubal. Y por eso la persona que estaba, donde estaba leyendo el artículo, decía que quizás era un gran para hacer un trabalenguas con al. Ok, entonces vamos a ver un poco sobre estos tres personajes. Entonces, Jabal, bueno, vamos a partir de Jabal, Jubal y Tubal fueron hijos de Lamec. Vamos a recordar esa parte. Y de sus dos esposas, Ada y Sila. Entonces, Jabal fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganados. Él era un granjero, ganadero y un agricultor. O sea, muy común el señor. Jubal, hermano de Jabal, fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. O sea, él era un músico, un artista. Y Tubal fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y hierro. Él era un ingeniero, el padre de la tecnología y de las fábricas industriales. ¿Listo? Entonces vamos a tener presente a estos personajes. Y en Génesis 4:26 vemos el texto que dice... Vamos a ir a la Biblia para citar el texto que es. Perdón. Dice, y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Y por qué menciona la Biblia a estos personajes? ¿Qué tienen que ver estos personajes aquí con la fe del mundo real? ¿Y por qué ellos están ahí? Si están ahí y es por algo, ¿cierto? Entonces vamos a ver a qué se refiere. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. ¿A qué se refiere esta porción de la Biblia? Y esta porción de la Biblia se refiere a que fue el primer avivamiento espiritual que hubo allí. De que estos personajes, aunque venían de la descendencia de un personaje que había matado a su hermano, Dios hizo algo. Dios se les manifestó a ellos. Y vemos que hubo ese primer avivamiento espiritual. ¿Quiénes intervinieron? ¿Quiénes fueron esas personas que intervinieron? Como les dije, fueron hijos de un padre que violentó contra su hermano. Y vemos que no se menciona a un gran predicador, ¿cierto? No se menciona al mejor de los mejores, sino que fue este personaje, la descendencia de este personaje.
Y allí vemos cómo fue el primer avivamiento a través de las escrituras. ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? ¿A qué se refiere esta parte? Y es hacerlo audible. Invocar el nombre del Señor significa eso, hacer audible el nombre de Dios, el nombre de nuestro Padre. Y todas estas cositas son muy importantes para poder vivir una fe real, para poder vivir y saber qué es la fe real. De que, bueno, Ok. en la Biblia, es que más me adelanto mucho, Un poco. en la Biblia habla acerca de invocar y significa eso, invocar, invocar, clamar. Y en la palabra griega significa hacer llamado a una persona, llamarla por su nombre. Entonces vemos de que esos personajes empezaron a llamar el nombre del Señor, a invocar el nombre de Dios en ese momento. Y eso mismo debe pasar en nuestras vidas. Este es un avivamiento entre arquitectos y constructores. Caín fue mencionado antes. Él estaba construyendo una ciudad. Es un avivamiento entre granjeros y agricultores, entre músicos y artistas, entre ingenieros e industrialistas. Y ellos fueron agentes de Dios en el mundo de Dios, haciendo la obra de Dios, y esa es la estrategia de Dios en el siglo XXI. Y aquí vamos a centrarnos un poco en la palabra agentes. Cuando hablamos de agentes, hablamos de representantes. Y tú y yo somos agentes del Somos cielo. representantes. Somos Pues es una representantes. muy buena noticia. Entonces, esa es una de las buenas noticias del día de hoy. Tú y yo somos representantes del cielo en la tierra. Tú y yo somos esas personas que representamos al Padre delante de todos, delante de los que nos ven. Entonces, es una muy buena noticia. Dice, mi esposo estaba diciendo, este es un avivamiento entre arquitectos y constructores. Tú de pronto eres un arquitecto, tú de pronto eres un constructor, tú de pronto eres un artista. Tú quizás eres esa persona que coge un cuaderno y te pones a dibujar. Quizás eres esa persona que coge una hoja y te pones a escribir letras. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es el talento que Dios te ha entregado a tu vida y Dios no está haciendo o no está escogiendo Una sección de personas. exactamente algún tipo de personas para los avivamientos. Entonces, esa es otra gran noticia. Lo que Dios te ha entregado hace parte para este avivamiento que en este momento comienza a surgir. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto, y retomamos y recalcamos un poco. Tú no necesitas, eh, bueno, no, creo que no se los voy a decir porque me adelanto un poco. Pero bueno, hemos Vamos a visto, seguir. vamos a seguir, pero hemos visto que no hay un grupo especial. O sea, Dios no tiene un grupo privilegiado, especial, escogidos. Hemos visto que vimos sobre los dos mundos Que erróneamente nos que han enseñado. erróneamente nos han explicado, nos han enseñado de que espiritual es mezclado con secular o secular mezclado con espiritual, ¿cierto que no? Vimos en Génesis 4:17 la descendencia de Caín, básicamente, y cómo de allí y surgió el primer avivamiento de personas como tú y como yo, Comunes, comunes. agricultores, Bueno, no pescadores, somos agricultores, pero- artistas. Ok, vimos quiénes intervinieron y por qué. Y vamos a ver el siguiente punto. Ok. Esta es una pregunta y dice, ¿sabías que la mayoría de los personajes en la Biblia no fueron predicadores o pastores o evangelistas quienes tenían un tipo de línea directa con Dios? Muchas veces se nos han enseñado esto, de que la única persona que puede hablar con Dios es el predicador, de que la única persona que puede hablar con Dios es el líder, de que la única persona que puede hablar con Dios es el de orden jerárquico más alto. Y esta es una gran noticia que hay para todos nosotros.
como hemos venido enseñando, todos podemos y todos tenemos acceso al Padre. Todos tenemos la libertad de acercarnos al Padre con un corazón sincero, no con palabras tan Técnicas. rebuscadas, técnicas, o vamos y buscamos en un diccionario a ver cómo nos acercamos ante Dios. No, con el vocabulario sencillo, común que tú tienes, te puedes acercar al Padre y puedes hablar a Él y puedes decir cuánto aún le amas y puedes expresar y sentir el amor de Dios. Entonces, todos estos personajes que vimos y todas las personas que hablan en las escrituras eh, o que el amor de Dios se les es revelado son diferentes tipos de personas. Y estas personas son trabajadores, son agricultores, son hombres de negocios, fueron artistas, fueron Mm, músicos, como el caso de David, fueron pescadores, como uno de los 12 de Jesús. militares. Y dime. Militares. No me Fueron acuerdo. militares, fueron políticos, fueron constructores y ellos no fueron el grupo B, ¿cierto? Como quizás se nos ha enseñado, sino que fueron el grupo que Dios quiso en el cual manifestar su amor, el cual manifestar su presencia, el cual de que hablara y poder conocer aún mucho más el amor de Dios y expresarlos a la gente que estaba alrededor, a las personas con las cuales estaban conviviendo y viviendo en ese momento. Entonces, aquí lo que queremos enfatizar y queremos dejar en claro el día de hoy es de que Dios no tiene un grupo A y un grupo de reserva. O sea, si tú te considerabas que estabas en la reserva de Dios, que no es mi momento, estoy esperando, sí, sé que tengo un llamado, sé que Dios ha hablado, sé que Dios, pero no, todavía no es el tiempo, todavía no es, eso es para otros, eso es para ustedes que están ahí en pantalla, eso es para los que están allí. Queremos decirte el día de hoy que esto es para ti y es para mí. Eh, Dios no tiene un grupo élite, un grupo A escogido, un grupo que es la titular. Vamos a ir a ese término. Eh, Dios no tiene un grupo, un equipo titular, porque muchos se esfuerzan por llegar a ser los titulares de un equipo de fútbol. Y es un trabajo muy arduo, pero sabes, para Dios no existe la suplencia. Dios no tiene suplentes. Dios no tiene esa reserva. Dios tiene titulares. Y tú y yo somos los titulares de ese grupo. Somos los titulares de ese llamado. Así que, amigo, que estás allí, si te has considerado de que no es tu tiempo o que eso no es para mí, ¿sabes? Dios te dice que sí es para ti. Es para ti, es para mí. No importa el tiempo que lleves en esa banca esperando. Es el tiempo de que seas de la titular. Eh, no hay que quedarnos en esa banca esperando. Que un hombre te apruebe y te diga, tú eres, hágale. No, si Dios ya te dijo directamente, yo te escogí, yo te he hablado directamente, es el tiempo de que te mires como tal. Es el tiempo de que entres a la titular. Bueno, vamos a leer Efesios 4, versículo 11 al 13. Y aquí vamos a aprender más cositas. Ok, dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a compartir otra versión. Dice, dice así. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo, para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios.
Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Dice al principio, Él dio esos dones. ¿Cuáles fueron esos dones? Los que acabamos de mencionar con la versión anterior. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y acá quizás muchos se han pegado quizás de este texto y otros como está en 1 Corintios eh, para enseñar erróneamente en el sentido de que estas son las personas escogidas de Dios. Si tú no eres un pastor, si tú no eres un maestro, si tú no eres un misionero, si tú no eres un profeta, entonces no perteneces al grupo de Dios. Y vemos que quizás muchos de nosotros hemos aprendido de esa manera. Y quizás algunos de todos nosotros, de los que estamos escuchando y aprendiendo, eh, nos han dañado nuestro corazón con estas palabras. Y este es el momento para que este argumento sea derribado de tu vida, para que este argumento sea quitado de tu corazón, para que tú puedas entender en este momento de que no, este grupo que Dios está aquí nombrando no es el grupo A de Dios, no es el grupo que mejor tiene comunicación con Dios o el que mejor está o el que en un orden jerárquico, entonces está en una posición más alta que los demás. No, no es así. Esta es otra buena noticia. Y vemos que con qué propósito Dios constituyó si constituyó a estas personas, con qué propósito está, y la misma Biblia dice, la misma Biblia habla, sino que como hemos aprendido acerca de la palabra de Dios, que quizás cogemos solo textos, quizás solo cogemos porciones de la Biblia, quizás sí, solo lineecitas pequeñas y nos quedamos con eso. Entonces, la misma palabra dice con qué propósito están todas estas personas. Y el propósito dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Y es para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo. Y para eso están los pastores, los profetas, los maestros. Se me escapó uno. Pastores, profetas, maestros, son 5. Evangelistas y evangelistas, profetas, apóstoles. Y vemos, perdón, y vemos que no es para que le esté haciendo daño al pueblo, no es para que esté sacando provecho de esta situación, sino que al contrario, es para la edificación del cuerpo de Cristo, es para la edificación de tu vida que está ahí detrás de esta pantalla, de las personas que están asistiendo a una congregación, de nosotros que estamos aquí frente a esta pantalla y de todas las personas que nos están rodeando. Ese es el propósito por el cual Jesucristo constituyó a estas personas. No es para nada más, no es para pararse enfrente a un grupo de personas y mirar a ver cómo las convencemos de algo que quizás está en nuestro corazón, pero no está en el corazón de Dios. No es para hacer construcciones exageradas o cosas exageradas y llevarlos a la visión quizás del predicador, no, sino que esta es para la edificación de cada uno de nosotros como miembros de Cristo. Quizás creo que nosotros aclaramos en un video anterior porque decimos miembros, porque decimos cuerpo de Cristo, es porque pertenecemos a Dios, porque Él es la cabeza, Él es quien nos dirige, Él es el que está ahí direccionándonos, y nosotros como seres humanos, individuos que somos, pertenecemos al cuerpo de Cristo, ejercemos una función y aparte que somos hijos amados, aparte de que estamos allí con Él. Okay. Bueno, como mi esposa decía, realmente Dios constituyó a estas personas no para edificar edificios. Y esto va a ser algo fuerte, pero realmente muchas de las personas han tomado ese rol y han dado la impresión de que Él es el único que habla con Dios, de que Él es el único que puede estar cerca de Dios. Y muchos de nosotros hemos caído en ese error y hemos creído esa parte.
y pedimos perdón públicamente si hemos llegado a caer en esa parte. Mira, sabes, nosotros debemos edificar al cuerpo, nosotros necesitamos ser edificados, así como tú estás allí aprendiendo, nosotros también necesitamos estar aprendiendo. Tal vez de los que están allí sentados escuchándonos hemos aprendido. Nosotros estamos muy prestos a escuchar, estamos muy prestos a aprender, porque no se trata de, listo, yo soy el que enseño y es lo que yo diga y pare de contar. Aquí nos está hablando la palabra de que necesitamos ser edificados y lo que Dios te habla a ti, lo que Dios me habla a mí, lo que Dios habla a nosotros, no es lo mismo. Lo que Dios te habla a ti, tal vez nosotros necesitamos escucharlo, tal vez nosotros necesitamos aprenderlo. Y se trata de esto, se trata de que podamos ser edificados los unos con los otros, se trata de que como un solo cuerpo podamos ser ejercitados. Yo no puedo ejercitar mi mano derecha, perdón, mi mano derecha, mi mano izquierda, es que me estoy viendo a contraluz, entonces me pierdo. Mi mano derecha, mi mano izquierda no la puedo fortalecer, solo una, porque me vería, no sé, Deforme. deforme. Mi músculo derecho más grande que el izquierdo sería algo deforme, me vería raro, la verdad. Y así es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita ser edificado, necesita ser formado, necesitamos ser equipados los unos con los otros. Así que es un llamado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, de que dejemos tanta rivalidad, de que dejemos tanta preocupación por nosotros, por mi nombre, por mi posición, por mi denominación, sino que podamos ser edificados los unos con los otros. Necesitamos de ser edificados, necesitamos aprender, necesitamos ir más allá, necesitamos experimentar esa libertad, necesitamos experimentar esa presencia de Dios y para ello tanto pensamiento, tanta cosa errada que hemos aprendido y hemos vivido durante tanto tiempo. Y adicional a dejar es el hecho también de que nosotros debemos de colocar es la visión de Dios, la visión perfecta de Dios, lo que el Padre está hablando para cada uno de nosotros en este tiempo. No debemos de implantar visiones equivocadas o implantar mi propia visión, que mi visión no es tan buena, ¿cierto? No es tan excelente, no es 2020 como la visión de Dios. Y vemos de que eh, quizás enseñamos son los planes y propósitos de un hombre. Y no debe de ser así. Es el plan y el propósito de Dios. Es el plan amoroso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es el plan que Jesucristo vino y derramó en la cruz del Calvario por amor a nosotros y se entregó totalmente por amor a ti, por amor a mí y quiso que nosotros, cada uno de nosotros, pudiéramos intimidar con Dios, no tener un grupo selecto para intimidar, sino que todos nosotros podamos tener una verdadera intimidad con Dios, poderle conocer realmente, poder estar allí realmente con Dios. Eh, bueno, vemos que equipar, que es la palabra equipar, porque es lo que nos está enseñando el versículo, y equipar es proveer las funciones. Para eso están cada uno de las personas que Dios ha entregado un don, un talento totalmente diferente al que tú tienes o al que yo tengo. Es para poder proveer las funciones que van a verse expuestas no solo un día o 2 días, sino que se van a ver expuestas todos los días de la semana. De que ese equipamiento va a ser de aquí en adelante hasta que Jesús venga por su iglesia, de que ese equipamiento va a ser constante, no va a ser un equipamiento que solo te dure como una pila recargable eh, de- y que te dure por un rato, ¿cierto? Es como, el ejemplo, ahorita recordando y trayendo a memoria lo que el Espíritu Santo hace y que me mostraba una imagen
de una cámara y cuando ella está siendo recargada con pilas, ¿sí? Con 4 pilitas y que las vamos y las colocamos y entre más clics tú estés haciendo, entre más clics tú estés mirando, como queriendo enfocar algo, más rápido se va a acabar la batería. Y realmente no debe ser así. Realmente el hecho de que te dure muy poca la fe es porque quizás no estamos siendo enseñados los unos a los otros. Quizás estamos dejando de aprender los unos hacia los otros. Si tú te sientes tan cansado de tu vida cristiana, independientemente el título que tú quieras ponerte, independientemente de lo que tú quieras colocarte, quizás estás aburrido, quizás ya no quieras seguir más en este camino, quizás ya no quieras estar más allí, es porque algo está pasando, porque no hemos estado siendo capacitados los unos a los otros y quizás te estás enfocando solo en tu propia visión y no te estás enfocando realmente en la visión que Cristo quiere para este momento y para tu vida. Entonces te animo a que no estés haciendo recargas como las pilas recargables y estés haciendo clics buscando soluciones donde no van a estar, sino que realmente podamos encontrar la solución a través de la palabra, a través de la escritura, a través de la revelación del Espíritu Santo. Él está allí constantemente y Él está allí presto para cada uno de nosotros, así como estuvo para el tiempo de la iglesia cuando empezó a estar, así como estuvo para Jesús, también está para cada uno de nosotros. Les animamos a que podamos tomar este tiempo y poder autoevaluarnos. Adicional a esto, realmente no es, como decía mi esposa, una recarga de que, bueno, llegó el fin de semana, sábado en la noche, la recarga de la palabra para el domingo. Porque, ¿sabes? No se trata, y nuestra vida cristiana no se debe tratar de solo los domingos o solo de los días que voy a un lugar o solo de cuando estoy rodeado de personas Cristianos. cristianas, de personas con mis mismas creencias. La vida cristiana va más allá y la vida en Cristo va más allá. No se trata de tener una recarga de fines de semana, como decía mi esposa. Cuando la cámara se va descargando de tantos clics que le haces, pues hay que ponerla a cargar para que esté full de carga. No seamos esos cristianos de domingos nomás. Eh, es muy fácil vivir entre cristianos, es muy fácil tú estar rodeado de personas cristianas, el vocabulario cambia, tú cambias, tu rostro cambia. Pero realmente nuestro lugar, nuestro lugar verdadero donde debemos demostrar lo cristianos que decimos ser o lo que somos, es en nuestro lugar de trabajo, con personas que no conocen, con personas que tal vez tú dices, bueno, ellos conocieron mi pasado, sería bueno que vieran este nuevo, voy a decirlo así, este nuevo Leonardo. Ellos conocieron cómo era, ahora cómo soy. Poder demostrar eso, poder demostrar lo que Dios ha venido realizando en nosotros. Era para complementar esa parte. Ok. Listo. Finalizamos con ese punto. Vamos a hablar de otro punto y es acerca de la música. ¿Qué es la música? Y aquí vemos como algunas personas, bueno, para irnos al texto, dice que hubo un personaje que le entregó la parte artística, ¿cierto? Y por eso resaltamos esta parte, la parte de la música. ¿Y qué es la música? En el diccionario común y corriente encontramos que la música es esa melodía, ritmo y armonía combinados. Y vemos que también dice sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. Y otro concepto dice concierto de instrumentos o voces o de ambas cosas a la vez. Y por el último concepto dice arte de combinar los sonidos de la voz humana
o de los instrumentos o de unos y otros a la vez, para de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya sea tristemente. Porque hago mención de estos significados porque también es importante. La música es el lenguaje del corazón. La música es vital para la vida y es vital para Dios. Dios ama la música. ¿Y por qué quizás nombré los significados? Porque uno de ellos dice que es sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. Cuando tú cantas, algo extraordinario sucede. Y pueden suceder dos cosas. Una, no te gusta como tú cantas, o dos, te gusta como tú cantas. Pero va más allá. Va más allá del hecho de que cantes o no cantes, sino que es el hecho de hablar la palabra a través de lo que Cristo nos ha entregado. Y la música ejerce una influencia muy grande en nosotros como seres humanos. Eh, Dependiendo el tipo de música o dependiendo también muchas veces del estado en el que estás, nos puede calmar, nos puede conmover mucho más, nos puede levantar el ánimo. Además, con ellas expresamos tanto las alegrías como las penas. La música es común a casi todas las culturas, actuales y del pasado, y constituye un lenguaje que entiende tanto la mente como el corazón. Se trata sin duda de un auténtico regalo de Dios. Y esta es una parte que nosotros como seres humanos necesitamos también experimentar la parte de la música, de cómo a través de la música podemos expresar lo que sentimos hacia Dios. Cómo podemos expresarnos, porque la música no solo influye en nosotros, ¿no? Tú escuchas una canción muy alegre, muy fuerte, muy esto, ¿cómo te sientes? Bien, voy a colocarles un ejemplo. Eh, tenemos sobrinito y sobrinita y ellos tienen, ahorita en mayo cumplen un año y desde peques vemos el amor hacia la música, el amor hacia el sonido, ¿cierto? Ellos colocan cualquier melodía, ya sea nosotros que la coloquemos en nuestros celulares o que aparezca en la televisión y O en ellos la calle. comienzan, o en la calle y ellos comienzan a moverse. Y vemos que es esa parte, ¿cierto? Que también es entregada de Dios hacia nuestras vidas y nosotros también respondemos a las melodías que Cristo ha colocado en nuestro corazón. Pero vemos ese amor a escuchar, ¿cierto? A que nuestro cuerpo se siente influenciado a través de un ritmo musical. Pero nosotros acá debemos de entender y comprender de que la música no es solo música que está haciendo bulla en un lugar, sino que va más allá. Voy a colocarles un ejemplo eh, que habla una revista. Dice, bueno, esto es acerca de la voz. La voz está en contacto directo con el punto desde donde surgen las emociones más profundas y es el instrumento más eficaz para poder expresarlas. ¿Por qué o colocamos este Este fragmento fragmento. de una revista de psicología? Y es el hecho de que muchos de nosotros consideramos, yo no soy músico, yo no soy, o mi don no es ese, mi talento no es ese, Dios nunca me lo entregó. Pero uno de los significados de música es ese. El hecho de que dice que es un concierto de instrumentos o voces. Es un concierto de voz. Y ese es el instrumento que Dios te ha entregado a ti, la música, tu voz, para que tú puedas hablar a Él. Por eso cuando iniciamos el texto de invocar, es esa parte, esa exclamación hacia Dios, esa parte de proclamar el nombre de Dios, esa parte de exaltar el nombre de Dios. Entonces vemos de que sí la tenemos,
y quizás más adelante aprendamos un poco más a profundidad acerca de adoración, acerca de la adoración verdadera que Dios anhela y desea para este momento y tiempo. Entonces no vamos a profundizar mucho. Terminamos con esta parte en el tema de la música. Eh, ¿Por qué hablamos de la música en este tema La fe. de la fe en el mundo real? Hablamos de que la música es un lenguaje que une las culturas, une los países. Así tú no sepas inglés, pero tú escuchas una melodía y puedes sentir a través de esa melodía. Así tú no entiendas la letra, la voz, no sea audible para ti, pero a través de la melodía podemos sentir, y esa es la parte que genera en nuestro cuerpo, esa sensación, esas melodías generan en nuestra, como decía mi esposa en el ejemplo, nuestros sobrinitos van a cumplir 1 año y ellos escuchan una melodía y empiezan a mover su cuerpo, y eso es lo que genera la música en nosotros, genera un cambio de estado de ánimo en nosotros. Bueno, para complementar esta parte, les quiero animar a ¿qué es lo que tú estás cantando? ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás proclamando con tu boca? Que quizás en este tiempo de refugio en nuestros hogares, quizás sean lamentos, quizás sean tristezas, quizás sean dolores, quizás sea angustia. Pero eso que tú estás proclamando, tú te lo estás creyendo. ¿Por qué? Porque tú lo hablas, tú lo estás escuchando, tú lo estás guardando en tu corazón. Y este es el momento para que te detengas. Estos personajes, al principio, los hijos de Caín, quizás ellos hubieran proclamado otra cosa, hubieran dicho otras palabras y se hubieran quejado de por qué estuvieron en esa familia, por qué estuvieron allí. Pero ellos hicieron lo contrario. Ellos empezaron fue a clamar el nombre del Señor, empezaron a hablar, ¿cierto? Empezaron a que Él estuviera allí presente, y por eso los nombra la Escritura. Y vemos allí como ellos comenzaron a invocar el nombre del Señor y fueron también escuchados. Entonces, les animamos a que si tú no estás escuchando la música indicada, si tú estás hablando cosas que no son a tu vida y lo que estás es trayendo más lamento a tu corazón, que hagas un alto y te detengas. Toda la música no es para estarla escuchando, toda la música tampoco es para estarla cantando. Solo pedimos la dirección del Espíritu Santo y decimos: Dios, ¿qué es lo que quieres que yo cante? Y Él te va a responder. Y la respuesta a esto es solo la palabra. Vemos a través de las escrituras muchos cánticos, muchas sí, cánticos que hacen diferentes personajes, y es la palabra de Dios hablada, la palabra de Dios ahí. Y esa es la verdadera adoración, la palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios constantemente para nuestras vidas. Y eso influye en todo, tanto en sanidad, en finanzas, en las situaciones que se nos presenten. Concluimos con este tema acerca de la música. Nos quedan 3 minutos Terminamos. y vamos a terminar. Okay. Y como último queremos hacer esta pregunta: ¿con qué instrumento se debe alabar a Dios? Y vamos a ir al Salmo 150, verso 3. Y allí vamos a terminar con esto, que dice: Alábenlo con sonido de trompeta. Estos son instrumentos de viento. Alábenlo con el arpa y la lira, que son instrumentos de cuerda. Alábenlo con panderos, son esos instrumentos de percusión, y danzas, que son los movimientos. Alábenlos con cuerdas y flautas. Alábenlo con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. O sea, este verso está diciéndonos que tú, yo, todos los que están escuchando este mensaje, todos los que podamos
aprender algo de la palabra, aprender algo de Dios, alabémoslo. Dice al final del verso, que todo lo que respire alabe al Señor. No necesitas ser el más Estudiado. afinado, el más entonado, eh, que tengas el mayor tenor allá, que puedas llegar a la nota, la melodía más alta. No, realmente dice que todo lo que respire alabe al Señor. Tú, yo, los que nos están oyendo, los que nos van a oír, tú y yo debemos alabar al Señor. Debemos alabarlo todo el tiempo. Debemos alabarlo con lo que tenemos, con lo que sabemos, cómo somos. No necesitamos adornarnos, no necesitamos buscar, rebuscar cosas que no, intentar o hacer cosas que no somos. Simplemente como somos podemos alabarlo. Necesitamos aprender, necesitamos entender que todo lo que hacemos es para alabar su nombre. Bueno, el plan de Dios para nuestras vidas es que, tengamos la mejor comunicación con Él. Y no un plan de un grupo selecto, como hablamos, y quizás ellos sean los únicos que puedan vivir una fe. Y no es así, sino que es el hecho de que todos podamos ser alimentados, equipados y podernos beneficiar de las riquezas que mi compañero tiene. De que acá nosotros como esposos, como familia, como congregación donde asistimos, esa es la verdadera respuesta. De que podamos estar juntos y poder vivir esta fe real, no solo el domingo, sino una fe real de lunes a lunes, 24/7, que sea constante para nuestras vidas, de que seamos esos agentes que Dios colocó para este tiempo, para todas las personas que están a nuestro alrededor. Quizás tú tengas el delantal de doctor, quizás tú tengas el delantal de mamá, de ama de casa, quizás tengas el delantal de el trabajador. Bueno, en este momento todos estamos en la casa, entonces hacemos el papel de amos Amén. de ¿Qué casa. pasa? Amén. Pero que estemos allí, que seamos esos agentes especiales delante de la presencia de Dios y podamos llevar a cabo lo que Él nos ha entregado para nuestras vidas y poder dar a conocer aún mucho más el nombre del Señor. Ok, vamos a leerles esto ya para terminar. Dice, la fe del mundo real no fue del domingo, como resaltaba mi esposa. No se trata de una fe de un solo día de la semana. No, fe de la iglesia. No solo nuestra fe debe estar en la iglesia, en la congregación, en el lugar donde estamos. Fe en el trabajo, allí debemos demostrar nuestra fe. No tengo fe al estar con cristianos, sino al estar solo en el mundo con fe y reconociendo a Dios en mí a través de mi trabajo, A a través través de de mí. mí, trabajando para su propósito en este lugar. Y con esta frase terminamos, con esto terminamos. Queremos enfatizar que no, la invitación de esta parte de la fe, del mundo real, es de que estamos en un mundo real. El mundo real que tú y yo vemos delante de nosotros es el mundo real que tenemos delante de nosotros. Y es el mundo real donde debemos demostrar nuestra fe. No demostrarla en un lugar específico, con personas específicas, en lugares específicos, en momentos específicos. No, se trata de que en todo lugar donde estemos podamos manifestar nuestra fe. Y para esto es el mundo real. En el mundo real es donde nosotros podemos, debemos, no podemos, debemos demostrar esa fe. En todo lo que hacemos, con todas las personas que nos rodean, debemos demostrar esa fe. Amén. Bueno, vamos a finalizar orando. Y muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estar allí presentes. Les amamos a las personas que conocemos y a las que no también, porque realmente es el amor que el Espíritu Santo ha colocado en nuestras vidas
y es el hecho de que Él nos está allí recordando aún mucho más cuánto nos ama y cuán amoroso es Él. Les animamos a que en este tiempo que estamos juntos con nuestra familia podamos ser enseñados los unos a los otros. Quizás por los afanes de nuestras vidas, quizás por los afanes constantes del trabajo, de coger un transporte, de salir por otro lado y de correr y correr, no hemos sido edificados en nuestros hogares. Y esta es una oportunidad valiosa para poder ser enseñados los unos a los otros. Aprendemos del grande, aprendemos del pequeño, aprendemos de todos. Entonces, y que podamos vivir la fe real. En este momento, este tiempo es algo real que está sucediendo en nuestras vidas y que siendo expuestos a través de la palabra, a través de las escrituras, somos edificados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias, 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 Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, podemos ver, Señor, cómo hemos sido enseñados erróneamente, Señor. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que como Señor, como personas de influencia, Señor, hemos mal entendido el propósito, Señor, por el cual, Señor, tú constituiste a cada uno de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias y oramos, Señor, porque haya un nuevo entendimiento, Señor, para este tiempo, Señor. Que entendamos, Señor, que la función, Señor, de los pastores, de los apóstoles, Señor, de los evangelistas, de los profetas, Señor, de los maestros, Señor, es la edificación, Señor, del cuerpo, Señor. Padre, oramos porque podamos entender esta parte, Señor. Oramos, Señor, porque esto sea revelado, Señor, a cada uno de los que nos están escuchando, Señor, y aún para nosotros, Señor, que pueda ser revelado aún más, Señor. Oramos, Señor, y te pedimos que nos perdones, Señor, si hemos ejercido de una manera incorrecta, Señor. Padre, y oramos, Señor, porque no seamos solo de domingo nuestra fe, Señor, sino que nuestra fe sea día a día, Señor, que podamos vivir día a día lo que tú tienes y quieres para cada uno de nosotros, Señor. Padre, que día a día podamos profundizar más en tu palabra, en tu presencia, Señor. Gracias, gracias te damos por la exhortación que has traído, Señor, para este tiempo, Señor. Necesitamos, Señor, que haya un despertar en nosotros, Señor. Necesitamos, Señor. Oramos, Señor, por un avivamiento, Señor, en los jóvenes, Señor, de esta generación, Señor, en los adultos, Señor, en los niños, Señor, en todos los que conforman el cuerpo de Cristo, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esta noche, Señor. Gracias te damos por la palabra, Señor, expuesta, Señor, el día de hoy, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, les recordamos el día de mañana, oración 7 de la mañana, con la congregación Jerusalén Herencia Eterna. Les amamos. Nada más, les amamos y muchas gracias. Feliz noche y mañana recordemos, seguimos con este tema, fe en el mundo real. Un abrazo. Que pasen buena noche.